Muchas gracias, Catalina Delía, por aceptar esta conversación en Hablemos de Otra Cosa. También muchas gracias a la Usina Cultural Daín, que prestó esta locación tan linda. Después vamos a recorrer un poquito en algún momento. Y bueno, vamos a hablar bastante en esta hora de este último libro que escribiste, Maten a Duarte. Pero antes que nada, quiero que saques un poco de esa incógnita. Cuando uno googlea tu nombre en internet, aparece hija de Carlos de Delía y de María Laura Santillán. Sí. Es una confusión histórica que siempre nos reímos. María Laura, de hecho, encima en las notas me dice hija, entonces peor, para aclarar, pero no. Somos parientes muy lejanos, no somos nada de sangre, digamos. Pero sí, Carlos Delía fue mi jefe en Canal 13 y fue quien me llevó a Telenoche, y tenemos una relación de mucho afecto con él y también con María Laura por haber sido compañeros de trabajo tanto tiempo, pero no somos familiares. Pero vos empezaste a trabajar en TN. Empecé en Telenoche. En Telenoche. Cuando apenas terminé la maestría, en realidad cuando estaba haciendo la maestría en periodismo, terminé la facultad y me metí en una maestría en San Andrés y Clarín, y ahí lo conocí a Carlos. Y me llevó él a Telenoche y yo dije, bueno, voy a hacer una pasantía mientras curso, y nunca me fui de Telenoche ni de los medios. Yo no había estudiado periodismo, había estudiado ciencias políticas, y ahí empecé en Telenoche de la mano de Carlos. Claro, vos estudiaste Ciencias Políticas y Gobierno y hiciste una maestría en Políticas Públicas. También en Flaxo, que esa la hice más adelante, ya trabajando en Telenoche de productora. ¿Y por qué estudiaste eso? ¿Qué fue primero, el periodismo, la política? ¿Qué? No, yo terminé el colegio en 2001, o sea, peor año que por lo menos yo recuerde, más o menos adulta. Y miraba los noticieros y veía, no solamente fue el año acá difícil, sino internacional, el atentado a las Torres Gemelas, y veía mucha gente interesante en la televisión. De chica yo no miraba mucha tele porque no me dejaban, me estimulaban a que lea, y tenían como algún tipo de prejuicio con la televisión. Y entonces en quinto año ya podía mirar tele libremente, miraba muchos programas políticos y escuchaba a profesores como Roberto Russell, que hablaban del contexto internacional, y yo veía que acá era todo un desastre, 2001, y dije, me quiero ir, quiero trabajar en las Naciones Unidas, y averigüé, y la Universidad Torcuato Di Itela era la única universidad que tenía relaciones internacionales como para hacerla seriamente y poder hacer la carrera para irte del país. ¿Y qué aprendiste en esas carreras de política y de gobierno? Aprendí muchas cosas. La verdad es que me hubiera gustado estudiar un poco más de historia latinoamericana, pero si me quedo con algo, me quedo con la importancia de las instituciones y la porosidad que tienen en nuestro país y en Latinoamérica. ¿Porosidad de qué tipo? Porosidad en la que entran los intereses del poder todo el tiempo y cómo se moldean, y no son, digamos, instituciones que funcionan limpias en la democracia. Bueno, te invito a ver el primer video, un poco de tu trayectoria. Bueno, dale. Y usted encontró otra parte, una de las partes de la otra causa, que tiene como fecha final, Qué divino donde santo. sí dice, se trata de un suicidio, 1958. ¿Qué pasó? Bueno, es un misterio, justamente. Ellos estaban esperando que hoy les den algún tipo de novedad salarial. Se ven desde nuestro punto de vista, es una represión violenta que arrancó de la nada. Nosotros tenemos la información, miren para acá, ahí hay gendarmes, empezaron a tirar botella de vidrio. Por empezar, es buena tu pregunta porque hay una diferencia muy grande entre lo que dice el fiscal Escalera y lo que está diciendo el juez. Siempre hay un punto de encuentro. Sí, y lo va a ver hoy en altavoz. Se va a ver, sí, lo vamos a encontrar. Yo creo que hablando la gente se entiende. Bueno, un poquito de todo. De hace mucho, cuando hiciste ese primer informe de lo que después vamos a hablar más a fondo, que es tu investigación de Duarte. Y vos entraste como productora. ¿Cómo se da el salto ese tan crucial, ¿no? De estar detrás de cámara e ir adelante de cámara? En España. En España. No, yo siempre tuve, de hecho, ahí ves en la primera parte del informe cuando hablo con Santo que estaba dura, nerviosa. Fue mi primera vez en cámara. ¿Qué año es eso, más o menos? Eso fue 2013. Fin de 2013. ¿Estabas aterrorizada? Sí, no quería saber nada, pero Santo me dijo, si usted investigó, usted presenta el tema. Y bueno, tuve que ir Te lo a dijo TN. así muy Biasati, muy seriamente. Muy Biasati.
Y fui, y bueno, no obligada, porque obviamente si no quería no iba, pero tenía ahí algún rollo con hacer cosas adelante de la cámara. ¿Y por qué fuiste a España? ¿Por qué fui a España? Porque siempre tuve como una pulsión de irme del país. Hay momentos en los que siento que es como que no tenés oportunidades o que si las tenés en algún momento se cortan. ¿Y en qué año fue eso? Esta vez tuve muchos intentos. En 2012 me fui a hacer una beca en la CNN en Atlanta, que fue cortita, porque apliqué a varias becas de periodistas. Y ese mismo año había aplicado a varias y salió la beca Balboa, que era con la Corona Española y Telefónica. Y me fui un año a trabajar en la televisión pública española y ahí cuando llegué me dicen, hostia tía, aquí no hay productores. Las notas las tenía que hablar yo en cámara, lo cual encima era un problema porque tenía que hablar con tonada española. ¿Tuviste que aprender el castizo para hablar? Me enseñaban las pobres periodistas de la televisión pública española que se encerraban conmigo horas y horas para que me salga. Tratar de una pronunciación que sea como lo más neutra posible, pero encima ni siquiera querían neutro, querían como tonada española. ¿Madrileña? Madrileña, no, en realidad sí, era madrileña, porque a los que eran en ese momento de la televisión pública española no querían acentos de otras regiones de España. Así que era re complejo, obvio que no me salió. Hay un solo informe subido a YouTube y todo el resto lo escondí. Mis amigos de Telenoche, porque en ese momento yo tenía una licencia, pero trabajaba ahí, me hacían bullying, porque era una argentina hablando porteño, pero con tonada española, una cosa súper absurda. Bueno, ¿y qué diferencias vería, digamos, son distintos momentos, distintos países, entre lo que era la televisión pública española, que es hoy la televisión pública argentina, en la que estás? En uno de los tantos lugares, después vamos a charlar, porque tenés varias rarezas que no se dan en otros periodistas que están en cámara. A ver, hay una tradición en España donde está más dividido, por lo menos en la televisión, lo que es Estado y lo que es gobierno. Y yo pude ver muchos periodistas, no estoy hablando por este contexto en especial, lo estoy hablando, digamos, como algo estructural. Periodistas que han sobrevivido a todos los gobiernos, que siguen estando en el mismo lugar en la televisión pública española. Es decir, no cambia el gobierno y cambian las caras de los noticieros. O los espacios, los programas. Como que los espacios tradicionales ahí, más estable, por lo general, se mantienen. Ahora, igual la justamente, critican muchísimo, porque yo veo sí, los diarios, El País, El Mundo, todo el tiempo televisión española. No es la BBC tampoco y tiene obviamente muchos tironeos políticos ahí adentro, pero los periodistas tienen algo interesante que es que defienden mucho su trabajo ahí adentro. Están muy juntos en eso, por más que piensen cosas diferentes. Eso me pareció alucinante de la televisión pública española. Y tiene otro control, digamos, mucho más sistémico, ¿no? No tan de el funcionario que fue mandado ahí. Depende de... Ojo, han tenido, digamos, jefes funcionarios, pero abajo de ellos tienen muy buenos productores ejecutivos que resisten líneas editoriales. Y que atraviesan las épocas, sí, sin hacer esos bandazos para un lado o para el otro. Y ahí van tironeando. A veces ganan, a veces pierden, pero sí tiene buena calidad de periodistas que defienden su trabajo. Y por el otro lado, una cosa que sí tiene, que quizás era lo que yo decía, bueno, un poco extraño la Argentina, es que no pasa nada en la calle en Madrid comparado con la Argentina. Yo decía, qué aburrido. Es una ciudad-pueblo Madrid, ¿no? Primero que es la tercera parte en dimensión que Buenos Aires. No digo que no haya problemas, ¿no? Pero a mí está dividido por secciones en la televisión pública española, que eso está bueno porque cada periodista de televisión es como en la gráfica, está especializado en un tema. Pero es menos vertiginosa que nuestra tele. Claro, ¿no? pero salías a la calle y por ahí iba a cubrir el clima o unos paneles solares ecológicos. Y yo decía, ¿dónde está el rock de las calles argentinas? Bueno, Cata, otro video para ver otro aspecto de tu estada en los medios. Bueno, a ver. Vamos a la música. ¡Vamos, Cata, vamos! ¡Muy bien! Pará, Cata, ¿qué viniste con tu profesor? Él Claro que él sí. es uno de mis entrenadores. ¿Y esto lo hace cada cuánto? Todos los días. 3 veces por semana, todos los días, a veces. Increíble. Cansa. Es muy buen ejercicio ese ejercicio. Obvio. Che, ¿y qué Súper pasó en completo. tribunales? ¿Cómo? ¿Alguna noticia de tribunales mientras? Y ahora estamos en feria judicial. Hay algunas peleas de la corte con el gobierno por los fondos, pero... Muy bien, muy bien. Sí. Excelente. Puede hacer el programa, no tiene problema.
Bueno, del miedo a estar en cámaras veo que después te zambulliste En directamente. el programa de Mariana Fabiani no quedaba otra. Mariana me ayudó mucho en eso, es muy buena onda. Ahí era un concurso de talentos y bueno, la verdad es que el boxeo me va bastante bien. Así. A ver, explica eso. ¿Haces boxeo? Hago boxeo, entreno en la Federación Argentina de Boxeo, ahora por Zoom, por la pandemia, pero entreno ahí, es interesante además porque por ahí entreno con gente que se quiere dedicar al boxeo, obviamente, yo por mi contextura no, pero... ¿Vos qué serías? Pluma. Sí, plumísima. no, y además la única vez que guanteé me llevé una piña en el ojo y al otro día tenía que ir al noticiero y tenía un poquito acá mal el ojo y dije, no, esto no es para mí, no me gusta que me pegue, ¿Y por qué no me gusta elegiste pegar. boxeo? Primero porque el entrenamiento es bárbaro y segundo porque cuando le pegás a la bolsa, que ahí no estás lastimando a nadie, no sabés lo que descargas. Si tenés alguna tensión, algún enojo, algún troll que molesta en las redes sociales, Le das te ahí. olvidaste de todo. ¿Pensás en personas? Sí, a veces sí, pones caras y te aseguro que es muy terapéutico. Bueno, estás compartiendo pantallas muy distintas. Estás en A24 y estás en televisión pública. Sí. Estás en la televisión privada y en la televisión estatal, ¿no? Que son dos continentes en cualquier lugar del mundo. Sí. ¿Cómo llevas eso en tu rutina, en tu vida diaria, ¿no? Porque los dos trabajos son de lunes a viernes. Estudio mucho porque son temas completamente diferentes. Yo cubro judiciales y política, así que me levanto a las 6 de la mañana, escucho todas las radios, leo todos los diarios, llamo fuentes, molesto jueces, fiscales a la mañana y así voy al noticiero de A24, que además es en vivo, cable, muy vertiginoso hoy en día con la grieta, con tratar de chequear todo en un momento que cualquier cosa que decís puede ser tomada para cualquier lado, así que estoy como muy concentrada a la mañana. Salgo del mediodía y me pongo el traje de los temas sociales, almuerzo y ya me pongo a estudiar para Altavoz, que es un programa que trata temas completamente diferentes, que es la agenda de los jóvenes, de los chicos de todo el país, que es feminismo, están en otra sintonía. A veces yo siento que son como dos generaciones completamente diferentes, a la que le hablo cuando le hablo en el noticiero y cuando hablamos con los pibes del país en la televisión pública. Género, lenguaje Ecología. inclusivo. No, lo que más les importa es la ecología. Mira mucho qué hacen los políticos con respecto a eso, a la agenda climática. Ese es el tema que más, digamos, eso más es lo que fuerte. más les importa. Y después, obviamente, la igualdad, la diversidad sexual y también la diversidad corporal. Son cosas que ya no toleran ellos, además. Es como, yo todavía me siento que estoy aprendiendo de ellos, que me estoy deconstruyendo, como se dice ahora, aprendiendo de ellos, pero ellos lo tienen Cuando hablas de ellos, internalizado. ¿de qué franja etaria estamos? Y hay chicos desde 17 hasta 24, 25 y entre ellos ya además hay diferencias, pero todos salieron con esta cosa de a mí no me preguntes qué orientación sexual tengo, es un horror que todavía nos dividan entre ellos y ellas, dónde están las personas no binarias, porque esta sociedad te dice que vos no encajás, porque esta sociedad te marca si tu orientación sexual o si sos gordo, no vas a un local de ropa y no encontrás un talle. Están como muy metidos en eso, lo cual a mí, la verdad es que esa parte de ellos me esperanza un montón. Después veo algunas cosas que me preocupan. Por ejemplo. La cultura de la cancelación. Que creo que las redes también han... Alientan, fogonean. Y mucho fogonean, porque es bueno, no me gusta lo que piensa lo dejo de seguir, lo bloqueo, que nosotros también lo tenemos, las distintas generaciones, pero quizás ellos ya nacieron con eso de, bueno, me relaciono con mi tribu y se complica a veces escucharte un poco. Y a veces además se cartelizan algunas opiniones, ¿no? Como decir, vamos a él o a ella, a por él o a por ella para sacarlo, ¿no? Exactamente, incluso, bueno, vimos el caso de Samantha en MasterChef, por ejemplo, como la sacaron de las redes sociales. Esto con las tribus de los jóvenes que yo estoy escuchando pasa mucho. Y pasa más, obviamente, con los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, de un círculo más progresista que quizás jóvenes en distintas provincias, como en las provincias más del norte quizás están con otros temas, no están tanto con la ecología. Pero el feminismo sin duda es algo que atraviesa a todos. Vamos a entrar en el tema Juan Duarte y te propongo ver un primer material sobre eso. Vamos. Loquito de mierda. Pero te hago reír. Sí, es algo que sabes hacer.
Buah, portate bien. Y vos también. Serás muy amiga de Evita, pero yo soy la mujer de Juan Duarte. Mandrake me lo dijo. Y también me dijeron que nunca debí encamarme con una puta como vos. Bueno, acá son escenas de Ay Juancito, la película de Héctor Olivera, Marrale como Perón, Laura Novoa como Evita, Adrián Navarro precisamente como Juan Duarte, está Leticia Brediche, no me acuerdo, hay varios actores. Y bueno, te propongo hablar primero de Juan Duarte vivo, ¿no? ¿Quién era Juan Duarte? El contexto político, el personaje también muy rico que era Juan Duarte. Esa película que acabamos de ver fue el disparador de todo, de mi investigación. Juan Duarte era el hermano de Evita, era el hermano del medio de 4 hermanas mujeres, el único varón de la familia Duarte. ¿No? Entre tantas mujeres. Era el mimado. La verdad es que por los testimonios que pude recoger, era un poco el mimado de la familia Duarte. Una familia que conocemos que tiene un origen muy humilde, que se mudan de Los Toldos a Junín. Hijos naturales. Hijos, claro, hijos naturales. El padre de Juan Duarte se muere en un accidente de tránsito. Herminda Duarte escribe un libro muchos años después, que es una de las hermanas de Juan, donde ella cuenta cómo fue el momento en el cual Juan Duarte, Evita y Juana Ibarguren van a despedir, digamos, a su padre sabiendo que estaba la otra familia, ¿no? La familia legítima, entre comillas, digamos. Fue una familia que sufrió mucho, humildes y también estigmatizados justamente por Juana no estar casada con el padre de Juan, de Evita. Tuvieron una infancia, a pesar de eso, muy feliz, muy unidas los hermanos. Juana trabajaba mucho, las hermanas mayores también. Y Juan Duarte, cuando se mudaron a Junín, empezó a trabajar vendiendo jabones a comisión. Según Gambini, ahí empezó quizás la leyenda de Juan Duarte. Claro, el eslogan de unos jabones muy conocidos que era 9 de cada 10 estrellas lo usan, porque los avisos que se hacían eran con figuras conocidas, ¿no? Entonces decían de Juan Duarte que... Le gustaba la noche, le gustaban las mujeres y eso, digamos... conocía mucho el mundo femenino de donde venía y lo aprovechó a full, ¿no? Lo aprovechaba las amigas de Evita, bueno, vendiendo jabones a comisión, digamos, empezó como toda su vida nocturna también. Y cuando se vino a Buenos Aires, él se viene primero que Eva a hacer el servicio militar, luego se viene Eva, todavía no habían conocido a Perón. Y Juan Duarte le ayuda a Evita, por ejemplo, a conseguir una publicidad de jabones, los jabones que vendía Juan Duarte a comisión. Después Evita le consigue un trabajo cuando ella fue creciendo con su carrera como actriz en la Caja de Ahorros, pero le dura un mes porque lo empezaron a acusar de malversación de fondos. Era un poco, digamos... Pícaro, para decirlo. Pícaro y desordenado. Desordenado. Y después se vinculó además con Argentina Sonofilm, o sea que él no solamente le gustaban las chicas y mandaba flores, era como muy galante, ¿no? A los teatros, incluso hay una historia un poco polémica con una actriz que era menor de edad. Susana Canales, una niña actriz. Bueno, cuando Juan Duarte, la vida de Juan Duarte cambia, en un capítulo de mi libro lo cuento, el poder tan rápidamente alcanzado, cuando Evita conoce a Perón, pasa a ser la mano derecha de Perón, cuando Perón es electo presidente pasa a ser el secretario privado de la presidencia y ahí empieza Juan Duarte a vincularse en el mundo de las actrices. Tiene grandes amores como Fanny Navarro y Elina Colomer, entre otras, pero también tiene esto que... por ejemplo, esta niña actriz Susana Canales se sintió acosada por Juan Duarte, era chiquita, Juan Duarte la iba a ver, le mandaba flores con su tarjeta y ella se tuvo que ir del país. Obviamente sus padres, horrorizados, dijeron no podemos soportar que la mano derecha de Perón esté acosándote de esta manera y ella se tuvo que ir a España y le cambió la vida. Tanto es así que la pude contactar y todavía, la entrevisté para el libro, seguía temblando y acordándose del episodio de Juan Duarte. Wow. Si Perón y Evita hubieran vivido en esta época de redes sociales, seguramente hubiésemos sabido mucho más de ciertos chisporroteos y matices y diferencias entre ambos, que no fueron muchos los que se conocieron en esa época, aunque algunos se conocieron. Sí. Ahora, Evita de alguna manera al poner o al inducir a su marido a poner a su hermano, era como que Evita también tenía como una mirada muy cercana de lo que hacía Perón. Digamos, era el secretario privado, un tipo de mucho poder, secretario privado de un presidente,
puede traficar lobbies y relaciones, y Juan Duarte lo hizo a full. Lo hizo y fue una de las grandes acusaciones que se le hizo a Juan Duarte, ¿no? Cuando lo empiezan a investigar por supuesta corrupción, al principio las denuncias venían de la oposición, pero después... Era tráfico de licencias de carnes, de autos... Sí, licencias de importación y de exportación. Como secretario privado de la presidencia era el puente para conseguir muchas cosas. Y todo eso, obviamente, siempre durante el gobierno de Perón estuvo callado cuando estaba Evita viva para proteger también los escándalos de Juan Duarte, pero también cuando Perón estaba más fuerte y utilizaba el sistema de medios para tapar los escándalos. Bueno, vamos a un material y entramos en el capítulo más polémico y trágico de esta historia. Vamos. Muere Eva y Perón le suelta la mano a Juan Duarte. Seguramente dejaba pasar muchas cosas porque estaba Eva viva. Cuando Eva muere, ya no, es más, hay denuncias contra Juan de corrupción. Entonces ella se queda sin Eva, que era una especie de madre para ella. La deja Juan Duarte, se suicida o muere, digamos, en forma sospechosa Juan Duarte, y a Paul se encarga de que no tenga nunca más un trabajo. La destituyen después de la muerte de Juan Duarte y tiene una serie de tropiezos. Incluso llegó a estar detenida en la casa. Acá hay una segunda historia que después retomamos, que es la de Fanny Navarro, sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Juan Duarte entonces? ¿Por qué, qué hipótesis avalan el suicidio y qué hipótesis avalan el asesinato? ¿Y por qué sucede este hecho, ¿no? Yo creo que muerte violenta, ¿no? Sí, yo creo que para eso tenemos que ir al contexto de los días previos a los que Juan Duarte aparece muerto. Juan Duarte aparece muerto un disparo en la cabeza el 9 de abril de 1953 en su casa de Recoleta. Eso es lo que consta en el expediente. ¿Qué pasaba en esos días? Bueno, Evita estaba muerta, había muerto. Más de 8 meses sí, atrás. Casi un año había muerto. Y el evitismo se había empezado a ralear. A diluir, gobierno, ¿no? digamos, sí. ¿no? Los sectores internos del peronismo que quizás no la querían tanto a Evita, y al evitismo, bueno, empezaron a desplazarlos. Pero no era lo único que pasaba. También algo que suele pasar en este país era el problema de la inflación. Y eso también debilitaba mucho a Perón como figura Era un momento de política, recesión, ¿no? recesión económica Recesión fuerte, económica, escasez de, por ejemplo, el pan en un momento. Negro, ¿no? El pan negro. Había que comer pan negro. Los años felices, como se llamaban, estaban pasando, ¿no? Incluso con la muerte de Evita, como que quedaba atrás. Exactamente. Eso, ¿no? Era el fin de los años felices, se podía comer carne en un momento los viernes, los diarios... Había veda. Había veda, y los diarios de los días previos a los que aparece muerto Juan Duarte, había, por ejemplo, muchas carnicerías que eran cerradas por orden de Perón porque se zarpaban con los precios. Ese era un poco como el contexto en el cual Juan Duarte aparece muerto. ¿Qué pasaba entonces? A Juan Duarte lo acusaban desde siempre de traficar influencias, pero en ese momento lo acusaban de traficar influencias también con la carne, que justo era un problema en ese momento. Ya no había nadie que lo proteja, a Perón le empezaban a pegar por varios lugares, y en ese contexto una actriz, que es Malisa Cini, lo intercepta a Perón en el Colón y le dijo que estaban hablando y haciendo cosas en su nombre que no estaban buenas, y lo señala a Juan Duarte como la cara visible de la corrupción. Algo que Perón ya había escuchado, pero que decide escuchar de otra manera, digamos, con receptividad. Y la cita a Malisa Cini se explaya, y Perón avala, pone en marcha una investigación. Pone en marcha una investigación que queda el León Bengoa como cabeza de esta investigación. Que era el jefe de... Ahí estaba, digamos, era uno de los militares que lo rodeaban, y lo pone como, digamos, junto con otros militares más, a investigar a Juan Duarte como única cara visible de la corrupción. Y Juan Duarte tenía que declarar el día que aparece muerto, justamente tenía que dar su la mañana del 9 de abril él tenía que dar su testimonio, pero los días previos revisan el despacho de Juan Duarte y él presenta la renuncia. Él presenta la renuncia, que queda, digamos, muy diluida en los medios de comunicación, y dicen, incluso él tiene que escribir una carta donde dice que es por su enfermedad. Y que vacía también su caja fuerte y la del cuñado, ¿no? Bertolini. Los agarran un poco infraganti ahí. Según la declaración del general Manuel Escoto Rosende, que consta en el expediente, que es parte de esta investigación interna que ordena Perón,
Le encuentran igualmente papeles en el despacho a Juan Duarte en los que tenía títulos de una estancia en Misiones, un avión, títulos de caballos de carrera, entre otras cosas, que tenía algunas cosas de lujo también. Todo eso que encuentran ahí se lo muestran a Perón y le dicen, mire general, acá hay material que amerita citarlo a declarar a Juan Duarte. Entonces lo citan a declarar a Juan Duarte para la mañana del 9 de abril, que él aparece muerto, pero además Perón hace un discurso enterado de todas estas cosas que encuentran, donde los diarios anunciaban que iba a hablar del alza de los precios, pero él habló de la corrupción. No lo nombró a Juan Duarte, pero es un discurso muy recordado por la historia donde habló de que si encontraban y se demostraba que habían robado en su gobierno, no iba a perdonar aunque se tratara de su propio padre. Juan Duarte, esto según el expediente, lo escucha en su casa y obviamente no le cae bien. Hay una serie de inconsistencias, ¿no? Porque encuentran el cuerpo como arrodillado sobre la cama, supuestamente en un suicidio. Es difícil caer así tan armado, ¿no? Arrodillado. Igual hay sangre en la cama, con lo cual ahí se debilita la otra teoría de que entraron en el cuerpo. Es decir, bueno, si ya fue horas antes, la sangre está coagulada de alguna manera, ¿no? Ahora, todas las inconsistencias del juez, del jefe de la policía, o sea, lo rápido, saquémonos de encima esto. Bueno, lo que dejó es lo que vos decís de alguna manera, un asesinato, entre comillas, judicial, porque no hubo una investigación, no hubo siquiera autopsia, ¿no? La escena del crimen de Juan Duarte es muy importante porque es lo que básicamente hace agua, es floja de papeles y lo que te permite dudar siempre qué pasó de verdad con el hermano de Evita. Haya sido suicidio. Haya sido suicidio o homicidio, y la verdad es que encima es una continuidad histórica con cualquier caso que roce al poder, sobre todo una muerte dudosa. A la escena del crimen de Juan Duarte llega primero la policía. Y llega primero la policía porque Juan Duarte vivía con un matrimonio de caseros y estaba durmiendo por esos días Pablo Lago, que era como una especie de guardaespaldas, amigo de Juan Duarte, en el living. Y tenía un ballet japonés, ¿no? Y un ballet japonés que ese día... una sofisticación sí, así. Y tenía custodios también, Trillo y Saladino. Y nadie escucha el balazo. Nadie escucha nada. Ellos dicen que Juan Duarte escribió una carta hasta tarde, se acostó a dormir y a la mañana siguiente Juan Duarte lo había citado a el ministro Amundaraín. Amundaraín toca el timbre, el matrimonio de caseros lo recibe, también entra Gullo, que era otro amigo peluquero de Juan Duarte. O sea, vienen a hacer las rutinas del día. Rutinas de Juan Duarte, claro, digamos. Y cuando lo van a buscar, lo encuentran ahí en esta escena del crimen que describen los primeros que llegan a la escena, que son ellos, la Policía Federal y el juez Pizarro Míguez. Lo encuentran en paños menores, con el disparo en la cabeza, arrodillado, con una supuesta carta que le dirige a Perón. No se la dirige a su familia, ni a sus amigos, ni a sus amores, se la dirige a Perón, que es una carta de idolatría a Perón, donde le pide perdón y dice que los traidores de la patria los quisieron separar, pero que él siempre le debió lealtad. Que a Paul, el mago de las comunicaciones peronistas, distribuye una copia a los medios, pero corregida, porque tenía errores de ortografía, ¿no? Tenía errores de ortografía. Muy de la época, tratar de, digamos, dentro de todas esas inconsistencias que había, era la de menos que tuvieron la falla ortográfica. Total, pero el problema no es solo la carta. A ver, la carta es una gran duda también, porque la carta original nunca vamos a saber si fue escrita por Juan Duarte y en qué contexto fue escrita. Pero si, por ejemplo, la letra, ¿no? Los testigos la reconocieron, pero a la vez el original nunca fue sometido a pericias caligráficas, porque se lo guardó el juez. A ver, cuando lo encuentran muerto llega la Policía Federal, el jefe de la policía, Miguel Gamboa, funcionarios del gobierno de Perón, y después de eso llega el juez, casi 2 horas después, el juez Raúl Pizarro Míguez, que quien lo recibe es el jefe de la policía y le dice: Juan se pegó un tiro. Es decir, al mediodía el juez ya había resuelto caso cerrado, suicidio, sin tomar pericias, ni autopsia, ni nada, ¿no? No hace pericia sobre esta carta. Mientras la madre de Juan Duarte la sacan a los gritos, ¿no? Diciendo: me han asesinado. Me mataron a otro hijo. Gritaba y lo escucharon todos. Incluso lo declaran policías que intervinieron en la escena del crimen. Hay uno que cuenta que no sabe si es Subiza o Miguel Gamboa, el jefe de la policía, dijo: sáquenme esta mujer de encima, que era la mamá de Evita y de Juan Duarte, porque gritaba que lo habían matado. Ahora, en esa escena del crimen no se preservó
El cuerpo no se hizo autopsia, había médicos convocados por el jefe de la policía peronista que ellos dijeron fue un suicidio, es obvio, entonces entregó el cuerpo a la familia Duarte sin ordenar autopsia. La carta no fue peritada. Los vecinos de Juan Duarte no fueron llamados a declarar. Fue cerrado en el momento sin preservarse esa escena del crimen que no pisó primero ni siquiera el juez, la pisó la policía. Y eso es importante porque nosotros pudimos acceder para el libro a una declaración del jefe de la policía de Perón, donde Perón le pidió que cierre con discreción y rápidamente el caso. Y claro, es lo que pasó. Y los medios dejaron de hablar porque no es como ahora que digamos que un tema sigue hasta el agotamiento, sino que rápidamente a los 2 o 3 días no se habló más del tema. De hecho, la muerte de Juan Duarte apareció chiquita en los diarios. Claro. Catalina, en el anterior informe que vimos aparecía un personaje que es una de las amores, de los grandes amores de Duarte, que es Fanny Navarro. Tenemos otro informe sobre ella. A ver. Esta es todavía la película que no se conoció de Alfredo Arias, que hace Alejandra Radano, que hizo una obra de teatro sobre Fanny Navarro, porque claro, la deriva de la historia de Fanny Navarro es terrible, ¿no? O sea, ella fue gran actriz, muy consentida, muy amiga de Evita, cae en desgracia cuando muere Evita por el peronismo, y cuando cae el peronismo cae en desgracia de vuelta por el antiperonismo. Totalmente. Y como si fuera poco, la frutilla del postre es que cuando la llama la comisión investigadora para que dé su descargo sobre Juan Duarte, le llevan la cabeza de Juan Duarte, ¿no? Y la enloquecen. El interrogatorio que le hacen en la Revolución Libertadora a Fanny Navarro es muy violento porque le muestran la cabeza, pero además le empiezan a preguntar cosas de su intimidad. Sí. Cosas que, de su relación con Juan Duarte que, bueno... Que no venían al caso. Claro, que no iban a esclarecer la muerte. No ibas a sacar de ahí ninguna pista para ver si lo mataron o se suicidó. Había como un regodeo. Estamos hablando de las comisiones investigadoras de la Revolución Libertadora, que hubo 2, creo, para Juan Duarte, ¿no? Sí, la importante, digamos, la que avanzó con la investigación fue la comisión número 58 de la Policía Federal, que la integraban el capitán Gandhi y el capitán Molinari, que son esos interrogatorios a los cuales yo accedo, los discos de pasta donde están las voces de ellos interrogando a los vecinos, a Fanny Navarro, claro, a Pizarro tu Míguez. recorrido es, empezaste con el informe de Santo Biasati, después viste la película, te interesó, voy a seguir, voy a buscar el expediente no estaba en ningún lado y de pronto lo encontrás, raro, también tantas décadas después, dentro de la caja fuerte de un juzgado. Sí. Y ahí hay una bolsa con una cantidad de discos que era la mitad de la cantidad, porque eran 32 y vos diste con 16 discos donde están parte de esos audios de la comisión investigadora, ¿no? Ahí está eso que vos decís de la justicia asesinando también, ¿no? Porque la justicia dejó olvidada el expediente de Juan Duarte. Cuando vos querés investigar esto, vas al archivo del Poder Judicial de la Nación o al archivo intermedio general de la Nación a ver los expedientes históricos. O sea, tenés un primer acto durante el gobierno de Perón que dicen fue suicidio, terminó. Se cerró el asunto ahí. Vuelta de página. Termina Perón, cae Perón y dicen, no, es asesinato. O sea, como que 2 poderes enfrentados buscan lo que le gusta escuchar. Moldear la verdad, digamos. El peronismo, suicidio y se cerró acá. El antiperonismo en ese intento de desperonizar la Argentina lo usan como bandera, el caso Duarte. Perón, asesino, igual no pueden probar que fue Perón. Lo que dicen ellos fue un homicidio, acá se hizo pasar un suicidio, lo que en realidad fue un homicidio, y concluyen cosas absurdas, pero bueno, concluyen lo opuesto. Y después hay una tercera investigación, ya durante el gobierno de Frondizi, son las conclusiones, que es de un juez que se llama Julián Franklin Kent, que inicia una investigación más minuciosa y más seria que las 2 anteriores para limpiar el nombre de su par y amigo
el juez Pizarro Míguez. O sea, que le da la razón al primer juez. Sí, que es algo de que también vemos como una continuidad de la justicia histórica. Ahí más por una cuestión corporativa interna, sí. ¿no? Lo que ves es, digamos, 3 investigaciones. Suicidio en el peronismo, homicidio en la Revolución Libertadora y suicidio durante el gobierno de Frondizi. Son 3 investigaciones estatales diferentes con 3 verdades diferentes, flojas de papeles, donde lo que ves es que por momentos buscan algunas cosas, ¿no? Porque, bueno, pude acceder a todas las pruebas, a casi todas, porque está incompleto el expediente. Pero están moldeando una verdad del momento, del poder de turno, y renuncian de forma consciente a buscar la verdad. Nadie busca de verdad qué le pasó a Juan Duarte. La prueba esta de cuando le muestra la cabeza a Fanny Navarro y le preguntan cosas de su intimidad, claramente estás viendo que ahí no están buscando qué pasó. Cuando el juez no investiga nada en el peronismo y cierra la causa, mucha verdad no buscó. Y el juez, el último, durante el gobierno de Frondizi, que tenía una oportunidad mejor para investigar e hizo un trabajo un poco más riguroso, desestimó todo lo que podía llegar a ser una sospecha de homicidio, no concluyó las pericias balísticas, que eran importantes también para comprender si se había escuchado un disparo o no esa noche, y si existía la posibilidad, por ejemplo, de, no sé, que haya un silenciador o de que lo hayan matado y hayan entrado el cuerpo. Todo eso no lo llevó a investigar, no exploró esa pista y le dio la razón al primer juez. Todo ese expediente, cuando hablamos de justicia asesina, es que fue olvidado en la caja fuerte de este juzgado, y si yo no iba a reclamarlo para mi investigación, quedaba ahí. Andá a saber, por ahí iba Pablo Sirven en un año, pero no iba a ser reclamado ni por la familia Duarte, ni por el peronismo, y lo más importante, por el Estado, ¿no? El Estado no reclamó la muerte del hermano de Evita y secretario privado de Perón, a pesar de lo importante que fue en el gobierno de Perón. Catalina, sos una chica antigrieta, porque veo ahora, después de la salida de tu libro, que te hacen algo muy inusual en la Argentina de hoy en día, lamentablemente, porque así se frustran otros buenos trabajos que estaría bueno que echaran una mirada de los dos lados de la grieta, pero resulta que habla muy bien de vos en una radio Horacio Berbisky, y hace poquito te entrevistó, larga entrevista, Jorge Lanata, por nombrar solamente a 2 muy importantes antagónicos de la grieta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se repite más seguido? A mí me encantaría que se repita más seguido. ¿Por qué no pasa esto en la Argentina? A mí la verdad que me preocupa mucho eso, que cada cosa que decimos sea etiquetada o busque ser etiquetada. Lo dice por tal cosa. Claro, lo está diciendo por esto. Criticó al gobierno anterior, entonces es kirchnerista. Criticó al gobierno actual, entonces es macrista. Por decir una de las tantas fracturas políticas, porque encima son mucho más en cada tema. Para mí una parte linda de la Argentina es que nos interesan mucho las cosas y somos ruidosos, y el ruido siempre es alimento de la democracia, y a mí cuando haya protestas de lo que sea, me encanta esa parte de la Argentina. Pero después hay una parte que es no poder escucharnos, y yo creo que, no sé si es un logro o no, porque también cuesta más el camino de poder mantenerte antigrieta. A veces lo logro, a veces no. Yo digo lo que pienso y trato de ser coherente con mis principios y lo que me parece. Y a veces te dan palos de un lado y a veces te dan del otro. Me pegan de todos lados, seguro. Eso quiere decir que se esté bien, entonces. Cuando vos ves que te pegan de todos lados. Me pegan de todos lados, pero también es más difícil mantenerte en un medio hoy. Por eso voy navegando también por distintos medios de comunicación, pero me parece que lo importante es que pensemos entre todos por qué no nos podemos escuchar, por qué no te puedes sentar a dialogar con alguien que piensa distinto, si justamente construir desde la diversidad es lo que nos hace avanzar. Ahora, pasan cosas insólitas como esta que vamos a ver ahora. A ver. Cata es ustedes tienen una gran compañera de trabajo, que además ha hecho un libro extraordinario, porque era un tema que siempre quedó abierto, es cierto. Quedó envuelto en una nebulosa, y nunca creí que en el año 2020 alguien se tomara el trabajo de ir a buscar los antecedentes de la justicia para ver cómo fueron cambiando las hipótesis. Es muy interesante el libro, además tiene mucha actualidad. Sí. Porque tiene que ver, lo que muestra es cómo las hipótesis también fueron cambiando de acuerdo al momento político de turno.
Bueno, nada más y nada menos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, un gobierno peronista, sí. Y insólitamente le regala al ministro del Interior, Guado de Pedro, tu libro, que es sobre uno de los episodios más controvertidos y, como vos bien explicás, nunca aclarados del peronismo. Sí, ¿no? que deja en un lugar muy incómodo a Perón, básicamente. Yo, la verdad, que antes de que salga el libro tenía mucho miedo de cómo iban a reaccionar, porque salía en un gobierno peronista donde además están recuperando bastante la figura de Perón. Y que tiene, digamos, en general poca capacidad de autocrítica para cosas muy controversiales, ¿no? Sí, además. Bueno, hubo peronistas que no le gustó, igual, hay gente que no le gustó y se enojó, pero me sorprendió del presidente. Yo creo que, no sé si lo terminó de leer, pero sí le interesó la parte de la justicia, que es algo que también todos deberían mirar sin grieta, ¿no? Porque el Poder Judicial es un gran problema en la Argentina desde hace muchos años y mi libro lo muestra. Y vos lo estudiás, tenés un blog, tenés espacios. Sí, me interesa. ¿Hiciste el libro con el fiscal Delgado? Creo que mi formación de politóloga apuntó a lo mal que funciona el Poder Judicial. Por ahí el año que viene ya empiezo con el Congreso, pero tanto en el libro del fiscal Delgado como en Maten a Duarte yo trabajo un poco esto, ¿no? Como la justicia fue moldeando su verdad de acuerdo a los vientos del poder de turno, que era Perón, la Revolución Libertadora y el Poder Judicial, el mismo Poder Judicial, y es algo que todavía seguimos viendo, que lo podés no solo comparar con el caso Nisman, sino con cualquier caso que roce al poder, ya sea de corrupción o una muerte dudosa. Creo que en ese sentido al presidente le interesó. Después hizo unas declaraciones que no entendí por qué las hizo, o en qué contexto, no le pregunté tampoco, pero dijo fue el primer caso, nuestro primer caso Nisman, que fue bastante fuerte, ¿no? Y pasó desapercibido. No, la verdad no le pregunté por qué lo quiso, ¿no? Porque decir. También Nisman iba a ir al otro día a declarar, porque apareció en su casa, porque pisaron todas las huellas, ¿no? Juan Duarte y Nisman fueron dos personajes que estuvieron muy cerquita del poder de turno, Nisman del kirchnerismo, Juan Duarte de Perón, y que en un momento se realiza un quiebre con el poder y que aparecen muertos en condiciones dudosas, con escenas de crimen, digamos, contaminadas, y con justicia que cambia la hipótesis según el poder, ¿no? Nisman también pasó de suicidio a homicidio, aunque no todavía esa causa sigue ahí parada, no se sabe qué pasó. ¿Querés que veamos un informe de suicidios? Me encanta. No. A punto de ser detenido, Chabrán se encierra en el baño de una de sus estancias y se dispara en la boca con una escopeta. Su rostro queda completamente desfigurado. Es necesario identificar el cuerpo. ¿Cómo averiguar si ese cadáver correspondía al de la supuesta víctima? En octubre de 1998 encontraron muerto al empresario Marcelo Cattaneo en la ribera del río, detrás de los pabellones de la ciudad universitaria. Estaba acusado por el pago de sobornos en el escándalo IBM Banco Nación. Era hermano del ex subsecretario general de la presidencia, Juan Carlos Cattaneo, también procesado por la misma causa, quien era cercano al por entonces secretario general Alberto Coan. El fiscal Alberto Nisman entonces fue encontrado muerto adentro de su departamento. Es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. Ya ahora la confirmación oficial por parte del juez que interviene en la causa. Bueno, y hay muchos más, Lourdes Di Natale, vos hablás de Estrada, después hablás de Chegoyen, de la aduana, y hay tantos más, ¿no? ¿Y qué pasa con los suicidios, con comillas, sin comillas? ¿Por qué quedan tan así en el aire, digamos? Por todo esto que vos decías, de ahí el Poder Judicial tiene que ver. Y sí, yo creo que al Poder Judicial, claramente que es un problema, nunca le interesa conocer la verdad. Evidentemente hay una renuncia consciente del Poder Judicial a conocer la verdad y a decirnos a los ciudadanos qué pasó en casos que fueron públicos y críticos para el poder. En algunos de esos casos que veíamos recién en el informe son acusados de supuesta corrupción. Digo supuesta porque no hay condenas firmes en la Argentina de nada, por lo general no hay juicios orales que lleguen a condenas firmes, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo haría así el Poder Judicial? Estamos hablando genéricamente, sí, ¿no? Sí, obviamente. Por supuesto, porque cada caso es diferente. Claro. ¿Por qué lo harían así? ¿Para acomodarse con el poder de turno, no quedar mal? Sí, y ahí volvemos un poco al origen de qué aprendí en la facultad sobre las instituciones en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina, con la porosidad de cómo penetran intereses del poder de turno de diferentes maneras en los despachos de los jueces y de los fiscales, donde, bueno, de distintas maneras siempre terminan
no avanzando, lo cual el paso del tiempo es construcción de impunidad, o avanzando de una manera que claramente siempre deja a la sociedad con dudas sobre si esa verdad judicial es la verdad real o no. Por lo general, la sociedad siempre, no quiero decir la sociedad porque no me quiero robar eso, pero todos estos casos quedaron inconclusos y podés encontrar investigaciones periodísticas muy serias donde algunos hablan de suicidio y otros de homicidio porque la palabra judicial no llegó de forma clara en ninguno de estos casos que rozaron al poder. Lo cual es un problema muy grande, porque también te puede tocar alguna vez a vos con algo mucho más chiquitito esta misma justicia. Pero en los casos grandes que rozan al poder todavía se juegan muchas más cosas, y en la Argentina, no importa el momento histórico que mires, por más que obviamente salvando las distancias y que hay y han habido jueces y fiscales muy prestigiosos, cuando hay casos muy críticos, la verdad queda a un costado, la verdad real. Y eso es un problema, porque en un país, además, con fracturas políticas de todo tipo, por lo general te deja a la libre interpretación. Entonces, por ahí, si vos sos antiperonista, vas a pensar siempre que a Juan Duarte lo mató Perón. Y si sos peronista, fue un suicidio, y mejor no hablemos de este tema, como me dijo un dirigente peronista que estuvo en esos años, ¿para qué vas a revolver? Todavía hoy me dijo eso. O lo mismo con las causas de Cristina o de Macri, de dónde estés, en qué lugar de la grieta. Y eso no puede pasar. La palabra de la justicia tiene que decir, robaron, no robaron, cómo robaron. Y no pasa acá en la Argentina. Catalina, vamos a una pausa y te propongo para el final del programa, ya que estamos en la Usina Cultural Daín y que hay tantos libros, hacemos una recorrida ahí y me hablas un poco del mundo tuyo como lectora, ¿no? Como escritora. Me encanta. Volvemos enseguida. Te quería preguntar, ¿cómo sos vos como lectora? De chica era fanática de la lectura y además no me dejaban ver mucha televisión, así que todo el tiempo leía hasta Atlas, enciclopedia. ¿Sola o te incentivaban? Sola. Mi papá me inventaba cuentos. O sea, papá se sentaba al lado de la cama e inventaba cuentos él, le encantaba y yo feliz. Y yo también le escribía cuentos a él. Me encantaba escribir. Era como que nos escribíamos, yo le escribía un cuento, él me lo respondía y así. O sea que ya de chica fuiste un poco escritora y lectora al mismo tiempo. Aprendí antes del colegio a escribir y a leer porque papá me enseñó en las paredes de la casa. Ah, mira, ¿te permitían? Sí, me dejaban. Después ya, como tuve que estudiar tanto, porque la verdad tragué muchos libros, me costó más leer, digamos, disfrutando. Quizás en las vacaciones soy mejor lectora que durante el año. ¿Y qué te pasa cuando estás en una librería como esta? Así que, primero, ¿cómo sos vos? Agarro los libros y huelo las páginas. Ahora por la pandemia no sé si se pueden tocar, pero me encanta el olor de los libros. Y por lo general, si tengo que elegir una sección, voy siempre a los crímenes históricos. Mi último gran libro que leí fue Aramburu, de María O'Donnell. Buenísimo. Buenísimo. Me encantó. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora acabo de empezar un libro, me metí en el feminismo y la justicia, por supuesto, y estoy leyendo, mira, acá está, Hacia una justicia feminista. Vamos a mostrar. Sí. Es un compilado de muchas escritoras y feministas, activistas feministas, donde básicamente hacen como un tribunal donde sentencian a la justicia por injusta y por patriarcal y cuentan distintos casos en los cuales la justicia discriminó a las mujeres de diferentes maneras, en casos de denuncias de acoso, en casos de violencia machista, en casos incluso hasta de corrupción. ¿Y qué haces con los libros? ¿Los subrayás, los marcás? ¿Cómo Depende es tu relación? del libro, sí. ¿Lápiz, virome no, sí? Es una discusión. Los libros que son de política, por ejemplo, que a mí me interesan, los subrayo con lapicera. Pero si son de literatura, que sé que quizás los va a leer alguien de mi familia, que los prestás e intercambiás, con lápiz. Pero sí, subrayo. Cuando hay ideas, hay un libro que a mí me encanta, que lo releo todo el tiempo, que es el de Gramsci, Odio a la indiferencia, a los indiferentes, Sí. Que lo leo todo el tiempo porque me gustan las ideas que da él, y ese está todo subrayado con lapicera. ¿Has hecho como del trabajo y del placer una misma materia? Sí, es que la verdad es que este trabajo es un placer. Obviamente que siempre hay cosas que no te gustan hacer o contar, pero todo lo que sea leer, enriquecerte, escuchar al otro, investigar y conocer historias que quizás de otra manera no
no conseguís, no conocés, está buenísimo. Además, conocés muchísima gente, qué sé yo. A mí me parece que es enriquecedor. Yo de chica, cuando miraba la televisión, cuando la pude empezar a mirar, que mis papás me dejaban, dije, yo quiero estar ahí del otro lado, conociendo gente, analizando la realidad. Gracias, Catalina. Gracias a vos.